Sin dudar alguna, la travesía del pueblo de Dios en la Biblia nos marca las grandes proezas de nuestro Creador a través de la historia. Y no es algo que se cierra a las vivencias bíblicas, sino también a nuestros días. El día de hoy vamos a investigar y empezar a estudiar la travesía del Éxodo y las proezas de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este podcast Comunidad en Estudio en una nueva temporada donde estaremos viendo el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, Pastor Cristian Rizzo. ¿Cómo está, Brian? Un gusto que esté aquí con nosotros. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la ida ahí a tierras santas? Justo pensaba cuando estudiaba esta lección, digo, qué providencial, ¿no? Porque todo esto que estamos o que vamos a comenzar a estudiar, nosotros pensar que hace 2 semanas estuvimos aquí en estos lugares, ¿no? Y viendo, leía acerca de los distintos faraones que aparecen aquí, y entonces me acordaba de las estatuas que ahí en el Museo de Egipto pudimos ver y sacarnos fotos con ellos, ¿no? Nos tomamos una selfie con Tutmosis III, Casi que si pudiéramos traer las fotografías aquí, se las pudiéramos presentar una tras otra. Ahí estaba buscando diferentes fotos ahí que nos tomamos con mi esposa, porque mi esposa, en todas aparecemos nosotros, en ninguna, mi esposa tiene una filosofía que dice, ¿para qué tomar una foto de un paisaje solo si podemos sacar mejores fotos en el... Mira, este es el museo. Bueno, no lo voy a poder mostrar a todos, ¿no? Pero estas son las fotos de los distintos faraones que están allí en el Museo de Egipto. Ya. Y ahí está Tutmosis. Ojalá pudieran ver lo que yo estoy viendo. Sí. Así que, bueno, en algún momento vamos a compartir después las fotos también con todos los amigos que estuvieron acompañándonos en ese recorrido con 53 miembros de nuestra iglesia aquí, y ¿no? gloria a Dios, regresaron con bien. Y a ustedes que nos están sintonizando a través de este podcast de Comunidad en Estudio, vamos a empezar con el capítulo 1 de Éxodo. El estudio de este día nos va a marcar cómo el pueblo de Dios fue conformándose como pueblo, porque originalmente simplemente eran la descendencia de José, la descendencia del tal, da igual, pero en qué momento de la historia pasamos de llamarlos la descendencia de José en Egipto al pueblo de Dios en Egipto. Pero bueno, vamos a empezar con un poquito acerca de las bases que podemos ver nosotros en el libro de Éxodo capítulo 1. ¿Qué le parece si leemos el Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25 como base de todo este estudio? Y de ahí nos desenlazamos en la temática del día de hoy. Dice, los israelitas gimiendo a causa de la servidumbre clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó de su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Pregunta inicial. Los que estuvieron hace un par de semanas en el estudio que nos tocó dirigir con el pastor Dani, saben que soy bien preguntón. Y la primera, Pastor Cristian, la pregunta es, ¿qué sentiría usted si fuera esclavo? Así de práctico, directo. Cuando nosotros pensamos en la esclavitud de aquel tiempo, ¿no? Que tenía que ver con cuestiones físicas, con azotes físicos, hoy de alguna manera también podríamos decir, en cierto sentido, terminamos siendo esclavos de algunas cosas, pero no tanto en una somos esclavitud como esclavitud física, mental, ¿no? Pero esclavitud mental, a veces esclavitud emocional, claro. A veces podríamos hablar de la esclavitud en el mismo vínculo del matrimonio. Una mujer, una esposa siendo esclava de su esposo, en el sentido de, y bueno, esto es lo que me tocó. A veces en consejería pastoral nos toca dialogar con algunas hermanas o mujeres que dicen, bueno, tal vez esto es lo que yo me merezco, porque y hay en cierta medida una esclavitud también, que a veces nosotros mismos nos sometemos a esa esclavitud, ¿no? Si pensamos en la esclavitud de aquel tiempo, tenía que ver con otro tipo, tenía que ver con una esclavitud financiera, tenía que ver con de aportes de impuestos a Egipto, tenía que ver con una esclavitud física por el trabajo que se hacía. Pensemos nosotros en Egipto. Hoy en día, cuando uno visita Egipto, uno ve un país
no sé si decir con cierto atraso, pero con mucha pobreza, muchísima pobreza, ¿no? Uno recorre una ciudad como el Cairo y ve 20 millones de habitantes allí viviendo. Muchos de los barrios que nos tocaba pasar o visitar a veces cuando uno iba por el freeway, muchísimo, una condición de mucha pobreza, ¿no? Cosa que habitualmente nosotros aquí en este país no la vemos. El estado de las casas, el estado de los sitios, de los lugares, la basura, ¿no? Pero pensemos nosotros lo que era Egipto en aquel tiempo, ¿no? Si comparamos el Egipto de hoy con el de aquel tiempo. No, nada que ver. O sea, era la primer potencia mundial en aquel tiempo. Al igual del Estados Unidos de aquel tiempo. Claro, imagínense Tutmosis III, que es el faraón presumiblemente el faraón del Éxodo, a pesar de que la Biblia no lo menciona como tal, pero sí los registros históricos, era llamado como el Napoleón de Egipto, ¿no? El gran conquistador. El gran conquistador, porque fue el apogeo más grande de Egipto fue en esa época. En la época, paradójicamente, donde ellos pierden o donde el pueblo de Israel se libera, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos esa contradicción de alguna manera de un Dios que aparentemente es contradictorio, ¿no? Liberarte, ¿sí?, de la esclavitud de una nación poderosa en la época de mayor apogeo, de mayor poder de esa nación. Suena como a una película de Hollywood de hoy en día, donde las grandes proezas si hablamos por ejemplo de guerras famosas como Troya o de todos estos grandes héroes, podemos hablar que se alzó un hombre, o que Dios alzó un hombre en medio de toda esta desgracia, en medio de toda esta pelea, en medio de toda esta situación, porque oyó a su pueblo. Una liberación sin guerra, ¿no? Ok, sí, cierto, sin guerra. Una liberación sin guerra. O sea, porque Dios peleó la batalla por el pueblo de Dios. Pero no, el pueblo de Israel no tenía hombres de guerra, no tenía hombres preparados, instruidos para la guerra, como lo tuvo más adelante, ¿no? En la época de David, por ejemplo, que fue una nación que conquistó a partir de batallas ganadas, porque el pueblo se había ido entrenando y tenía armamento para la guerra. Pero en esa época no, el único armamento que tenía era Dios como su escudo, nada más. Me llama la atención en todo esto que estamos mencionando, que el pueblo de Dios en este punto pues había sido, y ahorita vamos a entrar un poquito de lleno al cómo llegó a ese punto el pueblo de Dios, eso lo vamos a tocar más adelante, pero si nos concentramos en esta parte de que el pueblo de Dios simplemente estaba quejándose, estaba sufriendo, pero no tomaba, aparentemente lo que hemos estudiado, acción para ser libertado. Quien toma la iniciativa para ofrecer la libertad es Dios mismo. Dios el que dice, bueno, bajo, oigo su lamento, veo lo que están sufriendo, me hago partícipe de todo esto y no puedo ya aguantar porque los amo, porque los quiero. Tengo que buscar ejecutar el plan que había tomado 430 años, pues la misma terquedad del pueblo y el mismo aprendizaje, ¿no? Hasta ese punto es que Dios dice, bueno, vamos a tomar la iniciativa porque ya era tiempo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que el primer, al menos en mi persona, pastor, el primer interesado en nuestra salvación, el primer interesado en que yo sea liberado del pecado es Cristo. Sí. Sí, ese es el primer mensaje. Otro detalle interesante, por lo menos a mi perspectiva, es el silencio que hay entre Génesis capítulo 50 y Éxodo capítulo 1, ¿no? Que es, nosotros acá lo vemos así todo junto, pero hay 400 años aquí, ¿sí? Platíquenos un poquito acerca de esos 400 años. A ver, ¿cómo llegamos de ser los descendientes del segundo al mando en todo Egipto, que fue José, hasta ser los más oprimidos de lo más bajo, ¿Qué pasó? Hay varios detalles bien lindos así, ¿no? Primero, que los que entran allí en Egipto son alrededor de 70. Y algo que el guía, uno de los guías nos decía allí mientras hacíamos el recorrido, que Egipto siempre fue considerado como un espacio de refugio. ¿Sí? De paso, nosotros para los que no saben, el recorrido que íbamos a hacer en este viaje era, comenzando en Egipto, era el camino del Éxodo, justamente. Exactamente el camino del pueblo de Israel, ¿no? Empezando en Egipto, obviamente hicimos algunos lugares históricos o culturales, visitamos las pirámides, visitamos los museos y demás, que no tenía que ver con un aspecto bíblico propiamente, pero
estando ahí en Egipto uno no puede no ir a estos lugares, ¿no? Pero entonces después iniciamos el recorrido que el pueblo de Israel inicia, ¿no? Y mientras íbamos marchando, en un momento el guía nos dice, miren, ahora nosotros vamos a entrar en la zona donde presumiblemente el pueblo de Israel habitó, que era lo que se considera como el delta del Nilo, ¿no? Okay. Egipto es una tierra sumamente árida, sumamente desértica, no hay absolutamente nada. Piedra y arena, nada más, lo único que hay, no hay nada. ¿Y cómo fue fructífero? Y entonces, cuando uno va entrando, entonces nos dice, mientras íbamos en el recorrido desde el Cairo hasta el monte Sinaí propiamente, ahí pasamos por Mara, por ejemplo, el lugar donde el pueblo toma agua y estaba amarga y Moisés convierte el agua amarga en agua dulce. Pasamos por el lugar donde se produce la batalla de Refidim, que es el lugar donde le mantienen las manos levantadas a Moisés, ¿no? Realmente es apasionante todo ese recorrido, ¿no? Pasamos por el lugar más o menos donde... Perdón, pastor, ¿pasaron por Refidim ustedes? Pasamos por ahí, sí. No sé, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera alzado las manos. También, sí. Entonces, pasamos ahí por el lugar donde presumiblemente el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, que es el Golfo de Suez, ¿no? Que es una parte del Mar Rojo donde es un poco más angosta, o más pequeña, donde presumiblemente ahí cruzamos por un túnel, ¿no? Un túnel subfluvial, ¿no? Y entonces el guía nos dice, miren, nosotros vamos a entrar en la zona, nos decía mientras veníamos en ese recorrido, vamos a entrar en la zona donde presumiblemente el pueblo habitó, ¿sí? Y donde José lo manda a ese lugar. ¿Por qué lo manda a ese lugar? ¿Por qué José determina que se ubiquen en ese lugar todos sus hermanos y sus familias, que eran 70 personas las que entraron en Egipto en aquel momento? Porque era la tierra más fértil de todo Egipto. Y uno lo nota, venir del desierto, imagínate, piedra, arena, y de pronto entrar en un sector donde se ve más verde. Claro, no es el verde del que nosotros estamos acostumbrados aquí, ¿no? Claro. Pero notablemente se nota eso. O sea, como que la parte fructífera en medio de todo el desierto. José lo manda allí. Un José previsor. Un José previsor, sí. Okay. Entonces, voy un poquito más atrás. Cuando uno piensa en la forma como José llega allí, a Egipto. José llega vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Le toca pasar por cárcel, le toca pasar por acusaciones de cosas que él no había hecho. Sin embargo, Dios lo mantiene y lo lleva a una posición de liderazgo, porque así es el Señor, ¿no? A pesar de que nosotros pensemos que las circunstancias no son favorables a nosotros, en algún momento Dios tiene un propósito, ¿no? Claro. Y ese propósito era que Dios lo sacara de donde él estaba, de su tierra allí con sus hermanos, allí en el medio del desierto, ahí cuidando ovejas nada más, lo trajera y lo pusiera ahora en una posición difícil al principio, pero que tenía un propósito a futuro, ¿no? Entonces hoy las circunstancias de nuestra vida pueden parecer difíciles, pueden parecer complicadas, pueden parecer dificultosas, pero el Señor tiene un propósito en su cronología, ¿no? Y finalmente nos termina ubicando, nos termina colocando y dando la oportunidad que Él quiere que nosotros llevemos adelante, ¿no? Entonces, hay un propósito. Hay un propósito, claro. ¿no? Ayer justamente hablábamos con una señora y yo le decía, necesitamos descubrir el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Y esa señora me decía, 50 y pocos años, ¿no? Me decía, pastor, primera vez que venía aquí a la iglesia, ¿no? Pastor, yo no tengo ningún propósito en mi vida y he preferido hasta estar muerta antes de que estar viviendo lo que estoy viviendo, ¿no? Wow. Y cuando nosotros empezamos a descubrir, yo me imagino que José más de una vez habrá sentido eso también allí, estando recluido en la cárcel. Porque no es que José habrá estado, qué feliz que estoy acá preso. No, y una vez me puse a pensar, o sea, vemos a José en los dibujos ahí sentado o parado en la cárcel,
Pero una vez me puse a pensar, dije, ¿qué enfermedades no pasó José? Si nosotros con las higiene que hoy en día tenemos, nos enfermamos del estómago, nos da náuseas, nos da calentura y por quedarme por ahí, ¿no? ¿Qué José no habrá pasado? Aparte de lo que generalmente la Biblia nos menciona de la opresión que él sentía, ¿no? La envidia que pudo haber por parte de los carceleros, se hubieran desquitado con ellos, a pesar de que en su momento como gozó de esa protección, ya que empezaron a ver lo de los sueños, pero realmente José tenía una parte de su mente aquí en la tierra, pero la otra parte en el futuro. La visión al futuro, ¿no? Correcto. Sí. Antes de salir de esta parte y pasar al triunfo de la fidelidad, hay algunos datos interesantes aquí que me gustaría como ir comentando. Obviamente no sabemos las fechas exactas de cómo sucedieron las cosas, hemos hablado de diferentes tipos de emperadores que pasaron. Sin embargo, el contexto sociocultural y político que sufrió Egipto para que el pueblo de Dios quedara de esa manera es que hubo una guerra de clanes, de dinastías en Egipto, que la palabra de Dios dice, llegó uno que no conocía a José. Entonces, cuando llegó ese uno que no conocía a José, fue alguien que interrumpió la línea directa que estaban como emperadores los egipcios. Viene alguien que no conoce y ahora sí, como usted menciona, uniendo todos los cabos que hemos mencionado, esa tierra fértil, pues ellos, Dios los bendijo, se multiplicaron, eran un ejército fuerte que ya habían armado, entonces dijeron, más vale antes, ahora que después se nos vayan a sublevar, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que los egipcios vieron en el pueblo de Dios, ahora se las voltean y terminan de esclavos, terminan sufriendo, con necesidad, con deudas impagables, y pues viene Dios y dice, ¿saben qué? Es momento de levantar a alguien en medio de todo esto. Y llegamos al capítulo 2, donde nos habla de la historia de Jocabet. Sí. Cuéntenos quién era Jocabet. Ese es otro detalle también lindo, ¿no? Sí. Estar ahí navegando en el río Nilo. Tuvimos la experiencia de poder navegar así en el Nilo. Y si bien los guías nos decían que el Nilo ha cambiado mucho su fisonomía, obviamente, estamos hablando de esto. Entonces fue 1450 años antes de Cristo, estamos hablando de 3.500 años, ¿no? Entonces la fisonomía ha cambiado bastante y los riverside, las costas del río ha cambiado mucho, pero es notable también como uno cuando se va aproximando al Nilo puede ver lo verde, ¿no? Alrededor del Nilo, nada más. Y cuando uno ve una imagen satelital de Egipto, ve el río Nilo y verde a los costados y después el resto todo desértico. Perdón que le interrumpa ahí, eso me gusta traer como lecciones prácticas al día de hoy. Eso me hace pensar que el agua viva es Cristo y mientras más cerca estemos de Él, más vivo vamos a estar. Así es. Solo entonces, ahí de un compact ahí. Entonces, el hecho de que Moisés naciera allí, con un propósito, ¿no? Okay. Claro, él cuando nace no sabe absolutamente nada cuál era su condición, obviamente, pero Jocabet ahora que tiene la oportunidad y después de haber escuchado lo que los faraones y el pueblo egipcio había determinado que pasara o que mataran a todos los recién nacidos, ¿no? Y entonces ahí aparecen la figura de unas parteras, ¿no? Y tal vez podemos leer ese texto, ¿no? Donde aparece allí, a ver si lo encuentro, el texto donde se habla de las dos parteras, las dos mujeres que tuvieron un destaque especial. Estas dos mujeres que Elena de White las menciona allí, incluso en el libro, en el texto final del día viernes, allá en el libro Patriarca y Profeta, que dice que esas mujeres, se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de quitarle la vida. 1:15 de Éxodo. Sí, a los niños, varones hebreos, en el momento de nacer. Dice, y el texto bíblico dice que Cifra y Fúa no hicieron eso que el faraón les había mandado, ¿no? Prefirieron obedecer a Dios antes que al ser humano. Y miren que el poder que estos faraones tenían en ese tiempo.
uno puede notar incluso el respeto que se tiene a los faraones, a toda esa dinastía. Esta es la dinastía número 18, que es una de las dinastías más influyentes en el mundo antiguo, ¿no? Que es la de esta época, la época del Éxodo previo, la época de Hatshepsut, que fue la princesa que lo toma ahora a Moisés allí del río Nilo, el faraón Tutmosis III también. Es la época más esplendorosa de Egipto. Sin embargo, hubo dos mujeres simples, sencillas. Yo me atrevería a decir que hasta no sabían ni leer ni escribir, porque esa era la condición del pueblo en aquel tiempo, y especialmente de las mujeres. Claro. La mujer menos que el hombre. Los hombres tampoco sabían mucho, no era pero levemente estaban en un escalón un poquito más arriba, ¿no? Pero la mujer casi que me atrevería a decir que no sabían ni leer ni escribir. No, y también dependía de las actividades que les tocaba realizar en su esclavitud, ¿no? El hombre tenía que estar más afuera, tenía que seguir indicaciones. Entonces, solo aclaro esta parte, digo, porque hay gente sensible que puede entender el término que estamos utilizando. Simplemente la cuestión de la cultura que estaban viendo, lo sociológico que estaban ahí, su comportamiento de trabajo y todo eso. Sí, entonces ellas determinan ser fiel a Dios antes que lo que el faraón les estaba diciendo. Y no comienzan a matar a los niños, ¿no? Como ellos le estaban pidiendo, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos un doble mensaje. Por un lado, el hecho de ser fiel a Dios antes que a los hombres. Ser fiel a Dios antes que a los hombres. Primer mensaje. Segundo mensaje es que el Señor se va a valer a veces de personas que aparentemente podrían llegar a parecer insignificantes. No digo que sean insignificantes, sino parecer insignificantes para cumplir sus designios, ¿sí? El Señor se va a valer de esas personas. El Señor no se va a valer a veces de grandes eruditos o elocuentes, sino de lo más sencillo del mundo. El Señor se va a valer, porque si se valiera de pronto de un personaje extraordinario, ¿no? Ese personaje podría decir, bueno, gracias a mi influencia yo pude alcanzar o pude lograr esto. Pero el Señor se vale de lo más insignificante para que su poder sea manifiesto, y no el poder Amén. que nosotros podríamos llegar a pretender tener como seres humanos, ¿no? Y pues en medio de esta angustia, pues como a manera de resumen de esta parte, resaltamos esa fidelidad, porque era un peligro para ellas. Y pues al registrar eso es una enseñanza para nosotros, que hoy Dios nos puede bendecir también por esa fidelidad. Nosotros no necesitamos gritarlo a los cuatro vientos, la fidelidad que tengamos o no, pero sí es algo que necesitamos vivir, porque no sabemos el propósito divino en medio de nuestras acciones, si le somos fiel a Dios o le somos fiel al enemigo en cualquiera de sus presentaciones que vengan a nosotros. Sí. Entonces pasamos al nacimiento de Moisés, el gran libertador, el hermoso. Imagínense que la palabra de Dios, antes de presentarte como el vencedor o las grandes milagros o todas las acciones, le da una característica a Moisés. Hermoso. El término hebreo top, que es el que se utiliza para hermoso en esa parte, es el mismo que se le dio en la creación a lo que Dios se había hecho, que era perfecto, que era hermoso. Entonces estamos hablando de un niño que llamaba la atención, y que la hija del faraón literalmente le pone el nombre de hijo del dios Nilo. Ese fue el mote que le puso a Moisés, hijo del dios Nilo. Obviamente nosotros sabemos que él fue un cuidado de Dios, ¿verdad? Es un hijo de Dios. Pero ante la cultura egipcia estamos hablando de alguien que, de ojos y por la situación que se encontró, era alguien especial. Sí, hay hasta el día de hoy, ¿no? Hay una veneración muy grande hacia el Nilo. Y todo Egipto, cuando uno ve el mapa de Egipto, Egipto vive a partir del Nilo, ¿no? Y uno va viendo a cada costado del río Nilo, que es el río más largo del mundo, ¿no? Uno puede ver allí las ciudades, ¿no? Fuera de ahí, fuera de alrededor del Nilo, no hay mucha vida, ¿no? Pero sí, ahí al costado del Nilo, todas las ciudades están siempre en los márgenes del Nilo. Entonces, que ahora la reina, la princesa, venga al río allí y encuentre a ese niño, para ella era como un regalo que ahora el río Nilo le estaba dando, ¿no? Y claro, como tú decías, Brian,
para la cultura o el pensamiento egipcio y especialmente de ese tiempo. Como digo, aún hoy hay mucha veneración hacia el río, ¿no? Y una de las principales atracciones que siempre nos mostraban cuando pasábamos por los puentes, cruzábamos el Nilo de un lado para otro en la ciudad del Cairo, era bueno, aquí estamos cruzando el río Nilo, aquí hay tal cosa. Siempre hay una veneración muy grande hacia el río, porque es la fuente de vida, y como tú decías recién, el agua da vida, y donde no hay agua, no hay vida, literal, ¿no? Y ahora nosotros lo pudimos comprobar en ese recorrido. Entonces, si Cristo no está en nosotros, no va a haber vida. No va a haber vida. Si Cristo está en tu vida, si Cristo está en tu matrimonio, si Cristo está en tu corazón, si Cristo está en tu trabajo, en tu finanza, va a haber vida para ese aspecto que tú le entregas, ¿no? Y qué importante también que estas lecciones que comparte Pastor provinieron de los padres de Moisés. Aquellos padres, vamos a aclarar esta parte. Los egipcios encuentran a Moisés. Pues la hermana de Moisés, la sanguínea, estaba por la zona y entonces les dice, yo conozco a alguien que lo puede crecer. Muy rápida la niña, ¿no? Ajá, no, siempre me llama la atención la velocidad mental. Yo no creo que la madre le haya dicho qué hacer, porque yo creo que ella ni se imaginaba que iba a pasar eso así. Sin embargo, la rapidez mental de ella, ¿no? De la niña. Que no lo había pensado de esa manera, la rapidez, pero esa perspicacia, esa astucia, ¿verdad? Miriam, pues les dicen, sé que yo conozco a alguien, me lo puedo llevar, lo puedo criar, se los presento. Casualmente, diosidencia, ¿no? Son los padres de Moisés y ellos aprovechan eso, en esos pocos años, enseñarle esos valores. A tal grado que cuando Moisés agarra la oportunidad de decidir su nombre, el término que se le dio en egipcio fue Hapimosis, el hijo del Nilo. Entonces él dice, no, yo soy hijo, me quedo con Moisés. Entonces, porque él decidió ser hijo de Dios, no del Nilo. Que nosotros hoy en día podemos aprender a ser hijos de Dios o ser hijos de la oscuridad. Y todo esto vale al crecimiento y la educación que hemos recibido en casa. Aquí tengo una frase en el estudio que dice, ¿qué labor tan importante realizan las madres al educar en el temor de Dios a sus hijos? Y podemos extrapolar estas vivencias con nuestra actualidad. Tiene muchos años usted de experiencia, Pastor. Compártenos en algún par de frases cómo puede trascender para bien o para mal el labor de las madres y los padres en la educación de los hijos, de los Moisés de hoy en día. Sí, especialmente de las madres, no porque me quite, digamos, la responsabilidad como padre, pero siempre digo que la conexión que hay entre una madre y su hijo es, por más que nosotros como padres varones, ¿no?, querramos hacer lo que sea y pero la conexión que hay, nosotros tenemos 3 hijas, ¿no? Y yo veo la conexión que hay entre mi esposa y nuestras 3 hijas, ¿no? Una cercanía, ¿por qué? Porque hay un vínculo especial, y el vínculo nada más ni nada menos que de tener a los niños, al hijo, a la hija durante 9 meses en el vientre. Entonces hay una conexión especial allí. Y lo que nosotros podemos llegar a dejarles como legado, a pesar de que hoy tenemos muchísimas competencias, ¿no? La competencia es el teléfono, la competencia es ChatGPT, lo que dice, no, pero acá TikTok me dijo tal cosa, ¿no? Y algunos le preguntan a ChatGPT, por ejemplo, si hay match entre un muchacho y una chica, digamos, la chica preguntándole, dice, ¿será que y entonces y pueden mostrar fotos, ¿no? Pueden mostrar fotos de uno y de otro, y ChatGPT te responde. Si están relacionados. De hecho, una pequeña pausa aquí en este punto. Me llamó la atención una estadística que en febrero y marzo del 24, las estadísticas mencionan que hubo más preguntas a TikTok que a Google sobre cualquier tema. Sí. O sea, esa tendencia de que TikTok es una red social, lo aclaramos, no es una fuente fiable de información. Si a un Google que tiene acceso a cualquier cosa del mundo, tienes que cuestionarte 2 veces lo que estás leyendo, imagínense en la red social, ¿no? Claro. Donde cualquier persona puede subir cualquier cosa. Entonces, qué interesante. Sí, ¿no? Entonces, y los jóvenes están con eso ahora también, ¿no? Entonces, nosotros como padres tenemos muchísima competencia en esto, muchísima.
Y a veces los jóvenes comienzan a fiarse más de lo que dice TikTok, como tú dices. No, pero TikTok dice tal cosa, porque tú, papá o mamá, estás anticuada ya, ¿no? Pero nosotros seguimos todavía con esa misión que el Señor nos ha dado de poder encauzar y guiar a nuestros hijos. Y lo primero tiene que ver con el ejemplo que nosotros damos. Y a veces un error que cometemos también es la defensa ante cualquier circunstancia que nuestros hijos puedan estar pasando, ¿no? Los defendemos ante cualquier cosa, ¿no? Y cuidado con esto también. No estoy diciendo que no tengamos que defender a nuestros hijos, porque somos sus padres, ¿no? Pero decir, ¿qué es lo que estamos logrando en ellos también? Porque a veces decimos, bueno, esta generación última es la generación de cristal. Y tengo mis pensamiento con respecto a eso. Yo no sé si decir una generación de cristal, pero sí una generación diferente, una generación que no está acostumbrada a veces a soportar lo que en otros tiempos se soportaba, claro, ¿no? Y hablamos del bullying, y hablamos de ahí aún de digamos, situaciones emocionales que les toca enfrentar a los jóvenes. Y nosotros estamos ahí como padres para poder ser el soporte para ellos en esto. Y lo que no significa que tengamos que defender absolutamente todas las cosas, porque si no, de pronto lo defendemos en situaciones, tanto en la escuela o en la iglesia o entre sus amigos, pero después cuando salen al mundo real, se dan cuenta que no están sus padres ahora para defenderlo y les toca enfrentarse a cosas que a veces son difíciles y no tienen las herramientas para poder enfrentarlas. De hecho, hay una frase aquí en línea de lo que está comentando en el estudio que dice que Moisés tuvo la oportunidad de ser un Dios falso, pero prefirió servir a Dios. Uh-huh. Entonces, para Dios verdadero. Al Dios verdadero, de hecho dice. Sí. Entonces, para cerrar esta parte y llegar a una conclusión en los próximos minutos, este aprendizaje me llega es qué hijos estamos criando, uh-huh, qué jóvenes estamos formando. Aquellos que se creen dioses falsos en medio de este mundo de necesidad, que llenan su autoestima desde el aire, desde los recursos, desde cualquier cosa material y banal, o aquellos siervos de Dios que fundan su carácter en los principios divinos. Uh-huh. Y eso es una gran responsabilidad de los padres. Claro que hoy en día los jóvenes ya tienen conciencia y tienen que tomar sus propias decisiones, y gloria a Dios que fuera por un lado bueno, pero pues todo esto depende también del el ambiente, la genética que traigan y también lo aprendido durante la vida de estos muchachos, ¿no? Entonces, ponerlos en manos de Dios, a los padres en manos de Dios, nosotros mismos, y que podamos ver más Moisés hoy en día. Sí, así es. Para concluir, mi pastor, para ir terminando, es el cambio de planes en la vida de Moisés. Uh-huh. ¿Cómo Dios puede cambiar los planes de un joven? A ver, contexto de cómo hemos venido en la línea histórica de Moisés. Moisés, aproximadamente los teólogos no se ponen de acuerdo si entre fue los 4 o 5 años o hasta los 12, como si fuera el mundo judío. No vamos a entrar en detalles, pero tiene un momento de corte, ya no está con sus padres, va ahora a la cultura egipcia, muchas distracciones, ya hablamos de este punto, no conocemos mucho de la vida de Moisés, de su juventud, pero ya conocemos ahora de su adultez, de sus 30 más o menos, ¿no? Entonces, ese cambio de planes, ¿cómo se puede ver cumpliéndose la palabra, el propósito divino en la vida de Moisés? Uh-huh. Yo voy a leer el Éxodo capítulo 2, versículo 11, que uh-huh, a veces como que lo pasamos rápido porque queremos ir a la historia propiamente. Y este es un comentario que él mismo hace aquí, ¿no? Porque Moisés es el que escribe este libro de Éxodo. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Nosotros nunca nos detenemos en esto aquí. Siempre vamos a la historia, que es ese momento cuando estaba peleando el egipcio estaba golpeando al hebreo y él termina matándolo. Las películas que nos han mostrado, claro, lo visual. Pero me quedo con esta primera parte del versículo 11. Moisés ya crecido, sale a sus hermanos, pero él comienza a ver lo que ellos estaban pasando. Imaginémonos quién él era, ¿no? Uh-huh. Él estaba preparándose para ser el siguiente faraón. Esa era la preparación intelectual en las mejores universidades
Egipto que estaba teniendo, preparación militar, preparación académica, preparación matemática, preparación de liderazgo, preparación física. Debe haber ido al gimnasio todos los días porque tenían que prepararlo, ¿no? Pero sin embargo, él no deja de ver las necesidades de los que estaban alrededor. Algo lo llamó. Algo le llamó la atención, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros miramos? A veces nosotros miramos alrededor, pero no vemos el que está al lado nuestro pasando por necesidades. Claro. Y quiero decir que muchísima gente vive al lado nuestro con necesidades. Necesidades financieras. En estos días que estamos viviendo, donde hay tanta incertidumbre aquí en nuestro país, donde estamos viviendo, hay mucha gente que no está pudiendo salir a trabajar porque tienen temor de que algunos que andan ahí dando vueltas, haciendo redadas, lo puedan tomar, ¿no? Y hay varias personas que se han acercado, me han hablado, pastor, no estoy saliendo, no estoy trabajando, y esto me trae problemas financieros, ¿no? Y están al lado nuestro. Pero a veces nosotros miramos y no vemos la necesidad del que está al lado, ¿no? Como digo, necesidades económicas, necesidades emocionales. A veces puede haber familias al lado nuestro que están pasando problemas familiares, intrafamiliares. Y todo detona cuando dicen nos vamos a divorciar, ¿no? Y de pronto cuando uno empieza a retroceder en la mente o en el recuerdo, decir, estaban dando ciertos indicios. Uh-huh. Había ciertas situaciones que uno veía, pero a veces nosotros elegimos como mirar para otro lado, para no meternos, porque si me meto, entonces habría un momento donde la gente de alguna manera comienza a arrojar o prender luces amarillas, no rojas, ¿no? Todavía, sí, pero sí. Luces amarillas, ¿no? Y nosotros estamos ahí como para poder ayudar. Y si ayudáramos en el momento adecuado, claro, la ayuda que él intenta dar acá es ahí podríamos cuestionarlo, ¿no? Pues más que nada creo por su propia preparación, porque claro, era un chico de guerra. Yo no me estoy metiendo en la historia, me estoy metiendo sí en lo que él comienza a ver. Y él comienza a ver las duras tareas que el pueblo estaba soportando. ¿Sí? La Biblia dice sus hermanos. Sus hermanos. Él ya los considera, porque él escribe esto, ¿no? Claro, él creció. Él los considera como sus hermanos estaban pasando esto. Entonces nuestros hermanos están pasando por situaciones también. Claro, no elijamos solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. Claro. Si alguien está pasando, esto sería como, si alguien está pasando por problemas financieros, yo voy y robo un banco para darle a mi hermano. No, eso no. Sí, sería, pero decir, lo que yo quiero destacar aquí es, cuando miremos a nuestro alrededor, no miremos para arriba, ¿no? Sino miremos verdaderamente lo que nuestros hermanos están pasando. Y nos vamos a dar cuenta que los hermanos que vienen, están aquí en la iglesia, están aquí adentro, están pasando por situaciones económicas. Ayer preparamos despensas y me decía la directora de Dorcas que una familia le dijo, mira, no sabe en qué momento llegan estas despensas, no teníamos nada. Y uno dice, ¿cómo no darse cuenta de eso, no? Pero eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer, ¿no? Pero mirar las necesidades que nuestros hermanos están pasando al lado nuestro. No es necesario libertar un pueblo si podemos ayudar a libertar una familia. Así es. Una necesidad primordial. Pues bueno, familia, es momento de llegar a las conclusiones finales de nuestro estudio del día de hoy acerca de los inicios de la vida de Moisés, la cual se divide en 40, los primeros 40 años de preparación, 40 años exiliado fuera ahí con Jetro. De despreparación. De despreparación. Y o su parte de goce familiar personal. Y luego los 40 que iremos desglosando en los próximos semanas. Quiero quedarme con una frase. Pero antes de terminar con esa frase, pastor, en una frase, resúmame lo que usted aprendió el día de hoy. En una sola frase. ¿Con qué se queda así? Una. No párrafo, frase. Puedo leer una frase ahí que dice del día viernes: Dios intervino y usó a las personas fieles para frustrar los propósitos del enemigo, ¿no? Okay. Y ahí entrarían las parteras, entraría la hermana, entraría Moisés mismo, ¿no? Los propósitos del enemigo, ¿cuál eran? Frustrar al pueblo de Dios, atacar al pueblo de Dios, matar al pueblo de Dios.
Dios utiliza a estas dos mujeres, simple, sencilla. Dios utiliza a la hermana de Moisés, Dios utiliza a Moisés mismo para ser el gran libertador, y la figura de Jesucristo también, porque una de las cosas es que esto no es una historia bonita nada más, sino que es una figura de lo que prefigura lo que Jesucristo iba a hacer, ¿no? Un tipo y cuando lo encontramos allí a Moisés ya resucitado después de pasar por la experiencia allí en el Monte Nebo, de paso estuvimos ahí en el Monte Nebo también, mirando la tierra prometida y el lugar donde Moisés muere, pero Moisés está, es la figura de aquellos que van a resucitar cuando el Señor Jesucristo venga. Y se encuentra con Elías, que es la figura de los que van a, cuando el Señor Jesucristo venga, no van a pasar por la experiencia de la muerte. Claro. Y se encuentran con Jesús así en el monte de la transfiguración. Y el relato dice allí en el libro, en el Nuevo Testamento, que estaban hablando acerca del Éxodo, dice el texto bíblico allí. Estaban hablando acerca del Éxodo. ¿Qué era el Éxodo? Era esta historia justamente que vamos a estar estudiando a lo largo de todo este trimestre. Y Jesús ahora recibiendo, y esto a mí personalmente me encanta, ¿no? Jesús recibiendo apoyo y recibiendo fortaleza de parte de Moisés. Jesús recibiendo fortaleza de parte de Moisés, diciendo, mira, el ciclo. Tú vas a pasar por el Éxodo y yo pasé por el Éxodo, le está diciendo Moisés a Jesús. Qué paradójico, ¿no? Pero eso es lo que nosotros podemos encontrar allí. Ahora, Moisés diciendo, yo pasé por esto, yo pasé por ese caminar, por ese peregrinar por el desierto, ha sido difícil, y nosotros de alguna manera estamos en el desierto de la vida caminando y en el Éxodo hacia la tierra prometida. Hacia la tierra prometida. Pero no estamos solos, el Señor está con nosotros, ¿no? Recuérdalo, familia, que nos están sintonizando, no estás solo, eres parte de un plan divino. Y la frase con la que me gustaría cerrar y compartir contigo es que Dios ha venido a frustrar tus planes humanos y potenciarte en sus planes divinos. Amén. Siempre y cuando estemos dispuestos. Pastor Cristian, muchas gracias más que nada, por darme la oportunidad de estar con ustedes y por acompañarnos, pero realmente el anfitrión es él. Así que, Pastor Cristian, muchas gracias por la oportunidad de compartir, de estar aquí con ustedes. Un gran saludo a nuestros amigos que nos sintonizan en Comunidad en Estudio, y nos vemos hasta la próxima. Que Dios nos bendiga a todos y sigamos siendo de ese plan divino que tiene para todos. Un abrazo. Nosotros. Bye bye.